Hola chicos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a seguir derivando y en concreto vamos a ver la derivada de las funciones trigonométricas y luego vamos a ver una serie de propiedades interesantes de las derivadas, como son la derivada de la suma y de la resta, la derivada de una constante por una función y la derivada del producto de dos funciones. Cuando veamos eso, cuando terminemos, os voy a dejar unos ejercicios en la Moodle que les echáis un vistazo y lo hacéis, ¿vale? Bueno, dicho eso, empezamos con la primera parte de la clase en la cual vamos a ver las derivadas de una serie de funciones bastante importantes en matemáticas, como son las funciones trigonométricas. Así que analizamos la derivada de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas que nosotros vamos a ver van a ser la función seno, la función coseno y la función tangente. Y aquí os voy a dejar una serie de fórmulas que son muy sencillas y que no requieren ni siquiera hacer un ejemplo, ¿vale? Porque son lo que son, os lo aprendéis y con eso es más que suficiente. Bueno, cuando nosotros tenemos una función, en este caso la función trigonométrica f de x igual al seno de x, la derivada de esa función f' va a ser el coseno de x, ¿vale? O sea, derivada del seno es igual al coseno de algo. Luego, la segunda fórmula, os la comento por aquí. Cuando mi fórmula, mi f de x es el coseno de x, la derivada del coseno de x va a ser menos seno de x. O sea que pasamos del seno al coseno y del coseno al seno. Lo único pues que cuando derivamos el coseno hay aquí un signo delante. Y luego ya la última fórmula que os quiero comentar es la derivada de la función tangente de x. ¿Cuál es la derivada de la función tangente de x? Pues digamos que la derivada de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado de la propia función, ¿vale? Pues esas tres funciones, digamos que lo único que tenéis que hacer es aprenderoslas y no tiene más misterio, ¿vale? Ahí está todo lo que necesitáis y es más que suficiente. Bueno, vamos ahora al siguiente punto que es ya un poquito más interesante y son las operaciones con las derivadas. ¿Qué significa esto de las operaciones con derivadas? Pues que nosotros vamos a ver cuál es la derivada de la suma de un par de funciones, la derivada del producto, del cociente de un par de funciones y la derivada de una constante por una función. Empezamos con la derivada de la suma. La derivada de la suma es muy intuitiva. La derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas de esas dos funciones. Aquí os he puesto la fórmula y os la voy a explicar porque hay algo nuevo. Fijaros aquí que tengo f de x más g de x, ¿vale? Eso lo he puesto en un corchete y arriba le he puesto este apóstrofe, este signo que hay ahí. ¿Qué significa ese apóstrofe que yo le he puesto sobre el corchete a esas dos funciones? Pues significa que lo que haya dentro del corchete yo lo tengo que derivar, ¿vale? Y el símbolo es ese. Pues bien, la derivada de la suma de dos funciones, como es lógico, va a ser igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Y vamos ahora a ver un ejemplo de eso aquí debajo, ¿vale? Para que lo tengamos un poco más claro. Primera función en la cual vamos a aplicar lo que hemos visto antes. F de x igual a x al cuadrado más 4. Fijaros aquí que tenemos un polinomio, una función potencial y a esa le estamos sumando una constante que es el 4. ¿Cuál sería la función derivada de esa suma de cosas? Pues sería la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 4, que al ser una constante es 0. Pues bien, 2x más 0 es igual a 2x y ya habríamos derivado nuestra primera suma de funciones, ¿vale? La derivada de la suma es derivar cada una de las cosas que tengamos y sumarlas. Pues bien, una vez que hemos visto eso, nos vamos ya al segundo caso, en el cual yo he puesto esta función de aquí, f de x, que sería x al cubo más x. ¿Cuál sería la derivada de esa suma de funciones? Pues sería la derivada de x al cubo, que va a ser igual a 3 por x al cuadrado, más la derivada de x, que como bien sabéis es 1. Y con eso ya habríamos terminado. Vamos ahora al siguiente ejemplo que tenemos aquí. Fijaros aquí que mi función, mi f de x, es igual a x más e elevado a x. Pues bien, la derivada de esa función, f', va a ser igual a la derivada del primero, derivada de x, que es 1, más
la derivada del segundo. Y como bien recordáis, la derivada de e elevado a x es otra vez copiar e elevado a x y con eso ya habríamos terminado. Tengo por aquí 3 ejemplitos más para que sigamos ahondando un poco en el concepto y nos ayude un poco también a repasar las fórmulas que vimos en el vídeo anterior. Imaginaros aquí, en este caso, que tenemos una función que es la suma de x a la quinta más 2 elevado a x. Pues bien, la función derivada de esas dos, f', va a ser igual a ¿qué? Pues a la derivada de la primera, la derivada de x elevado a 5 es 5 por x elevado a la cuarta, más la derivada de 2 elevado a x. Y como recordáis, la derivada de la función exponencial es copiarla y multiplicarla por el logaritmo neperiano del número que tengamos como base, en este caso el neperiano de 2. ¿Vale? Ya tendríamos ahí derivada esa función que constaba de un polinomio y una función exponencial. Nos vamos a la siguiente. La siguiente, f de x es igual a x al cuadrado más el logaritmo en base 2 de x. Si yo derivo esa función, su derivada es f', ¿a qué es igual esa f'? Pues sería igual a la derivada del primero, derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada de la función logaritmo? Pues os recuerdo que era 1 partido por lo que hay dentro del logaritmo, en este caso x, y multiplicado por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo que tenemos. Es decir, como tenemos un logaritmo en base 2, pues por el neperiano de 2. Y ya tendríamos ahí derivada esa función mezcla de polinomio y logaritmo. Por último, tenemos aquí la derivada de la última función que vamos a ver en este apartado, que es f de x igual a e elevado a x más seno de x. ¿Cuál sería la derivada de eso? ¿Cuál sería? Pues sería derivada del primero, la derivada de la exponencial es copiarla, la he copiado por aquí, más la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de la función seno? Que acabamos de verlo. Pues coseno. Coseno de x y hemos terminado. Listo, ¿vale? Muy sencillo, la derivada de la suma. Además es muy fácil de recordar, ¿vale? Que vayáis derivando cada cosita por separado. Bueno, vamos ahora a una propiedad que es muy interesante y que es la derivada de una constante por una función. Os comento un poquito la fórmula que la tenemos aquí abajo, le hago una ampliación, le hago un zoom y fijaros lo que me dicen por aquí. Imaginaros que yo tengo un número que lo voy a representar como k, que es constante, y ese número va a estar multiplicando a una función f de x. ¿Cuál sería la derivada de todo eso? Que es lo que yo estoy poniendo aquí. Lo pongo entre corchetes y le pongo este símbolo aquí, que significa que yo tengo que derivar todo lo que hay dentro del corchete. Pues ¿cuál sería la derivada de lo que hay dentro del corchete? Pues la regla que nos comentan es que la derivada de eso va a ser igual a sacar la k fuera del corchete y derivar solo la f de x, ¿vale? O sea que cuando tú tengas un número multiplicado por una función, lo único que vas a hacer para para derivar eso es sacar el número fuera, que no se deriva, y multiplicarlo por la derivada de la función. Pero como esto, como siempre, se aprende mejor en los ejemplos, pues lo vamos a ver en los ejemplitos que tenemos abajo, que la verdad que he puesto, pues como podéis ver, bastantes, ¿no? Vamos a ir poco a poco, uno a uno, y vamos a ver si somos capaces de ir haciéndolo. Primer ejemplo. F de x es igual a 3 por x al cuadrado. Os fijáis aquí que tengo un número, una constante, que está multiplicando a una función, en este caso x al cuadrado. ¿A qué sería igual la derivada de eso? Pues la derivada de eso, que sería f', según nos han contado, va a ser igual a que yo copie el número que hay delante, que es el 3, y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que lleve x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Una vez que yo he hecho eso, pues hago la cuenta. 3 por 2x, 6x. Y asunto terminado. Truco a lo mejor que la gente utiliza mucho cuando está derivando cosas así. Pues lo que se suele hacer es multiplicar el exponente por el número que hay delante, ¿vale? Y luego al exponente de la x le resta 1. Por ejemplo, os voy a poner aquí otro ejemplo para que lo veáis, porque esto es importante que lo tengáis en mente. Imaginaros que yo tengo mi f de x que es igual a 4 por x elevado a 5. ¿Cuál sería la derivada de 4x por x elevado a 5? Pues sería multiplicar este 5 por 4, 5 por 4, 20, y luego eso multiplicarlo por x elevado a 1 menos del exponente que tengamos aquí,
Como teníamos 5, pues en ese caso 4. ¿Veis? Siempre multiplicamos el 5 por el 4 y al exponente le restamos 1, ¿vale? Esa reglilla es muy importante que la recordéis. Bueno, seguimos. En el siguiente caso tenemos la derivada, nuestra función es una constante también por la raíz de x. Como yo no sé derivar la raíz de x, pues tendría que convertirla en un primer paso en un polinomio. ¿Cómo? Pues elevando a x a un medio, que es lo que he hecho yo por aquí. Y ahora ya sí puedo derivar esto que tengo aquí, que es un número, el 2, multiplicado por una cosa que lleva x. ¿Cuál es la derivada de todo eso? Pues la derivada de todo eso, lo pongo por aquí, f' de x, sería igual a coger el número, en nuestro caso el 2, que lo he puesto aquí, y multiplicarlo por la derivada de x elevado a un medio. Y la derivada de x elevado a un medio pues sería el 1 medio, que es el exponente, lo ponemos delante, y luego aquí al exponente le restamos 1, así que 1 medio menos 1 es menos 1 medio, que lo he puesto ahí. Y luego ya si queréis, pues lo dejáis un poquito más simple. En los siguientes pasos lo que se haría sería este 2 que está multiplicando y dividiendo se nos iría, y al final nos quedaría el x elevado a menos 1 medio, que como no nos gustan los exponentes negativos, lo bajaríamos abajo y por último lo convertiríamos en raíz, ¿vale? Y al final la derivada nos quedaría así. Bueno, vamos ahora al siguiente caso. En el siguiente caso que nosotros vamos a ver, tenemos lo siguiente, tenemos que nuestra función va a ser 2 por x. ¿Cuál sería la derivada de eso? Pues fijaros que aquí tengo una constante y tengo algo que depende de x. Pues la derivada de eso, f' va a ser igual a el 2, que lo copio al principio multiplicando, y luego tengo que hacer la derivada de x, que es 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Y ya he terminado y he hecho este ejercicio tan sencillo. O sea que la derivada de 2x va a ser igual a 2. Siempre que tengáis algo con x, pues se te va la x y se te queda el número solo, ¿vale? Vamos al siguiente ejemplo, en el cual tenemos que f de x es igual a 4 por 3 elevado a x. De nuevo tenemos una constante, que es el 4, y una función que depende de x. ¿Cuánto valdría la derivada a la f'? Pues vamos a hacerlo aquí al lado. Para hacer la derivada, primero cogemos la constante, el 4, lo he puesto aquí, y lo multiplicamos por la derivada de esta función exponencial. Y os recuerdo que la función de 3 elevado a x, la derivada de 3 elevado a x es copiar lo que me dan y multiplicarlo por el logaritmo neperiano de la base, del número que hay debajo de la x. Y con eso ya lo ordenaríamos un poquito, que es lo que he hecho por aquí, y ya tendríamos mi función derivada. Nos vamos ahora al segundo caso. Borro un poquito el de arriba para que no quede eso muy guarro. Y nos vamos al ejercicio de abajo, en el cual tengo esta función, f de x igual a 2 por el logaritmo de x. De nuevo podéis observar que tengo una constante, el 2, multiplicada por una función de x. ¿A qué va a ser igual la derivada, f'? Pues la derivada va a ser igual a que yo voy a coger y voy a copiar el 2, ¿vale? Aquí lo tenéis, y lo voy a multiplicar por la derivada del logaritmo de x. Y como os recordáis, la derivada del logaritmo siempre es 1 partido por lo que tiene dentro del logaritmo, que es x, y multiplicado por el neperiano de la base del logaritmo. Ya sabéis que cuando no pone nada aquí en los logaritmos, la base es 10, por lo tanto sería neperiano de 10. Haríais un poquito las cuentas, aquí es lo que os queda, y las cuentas que haríais sería multiplicar el 2 por 1, que es 2, y el resto se nos queda igual, ¿vale? Y ya habríamos terminado esa derivada. Vamos ahora a la siguiente derivada. Borro de nuevo por aquí y vamos a ver lo que tenemos en el ejemplo. F de x va a ser igual a 5 por el logaritmo neperiano de x. Pues fijaros, una constante que multiplica a una función de x. ¿Cuánto vale la derivada? F' de x. Pues f' de x va a ser igual a, copio la constante, copio el 5 y lo multiplico por la derivada del neperiano de x. ¿Cuál es la derivada del neperiano de x? 1 partido por x. Y 5 por 1 partido por x es 5 partido por x. Y de esa manera ya habríamos terminado nosotros con esa derivada también. Fijaros que todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto por aquí, es muy mecánico y es solo aplicar las fórmulas.
Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente es f de x igual a menos e elevado a x. Fijaros que este menos, en el fondo, lo que significa es que hay un menos 1 que está multiplicando a mi función de x. Y en el fondo, eso lo que me quiere decir es que tengo una constante multiplicada por una función de x. ¿Cuánto vale la derivada de una constante multiplicada por una función de x? Pues va a ser igual a que yo copie la constante, copio el menos 1, y lo voy a multiplicar por la derivada de e elevado a x. ¿Cuál es la derivada de e elevado a x? Pues que lo copie otra vez. Así que la derivada que yo busco va a coincidir en este caso con la función original, menos 1 por e elevado a x por menos e elevado a x, ¿vale? Súper sencillo. Y ya la última. En el último caso tenemos que f de x es igual a una constante 3 multiplicada por una función trigonométrica, en este caso el seno de x. ¿Cuál sería la derivada de esa función, f'? Pues la derivada de esa función, como siempre, sería la constante, que es 3, y que la copio por aquí, 3, que va a multiplicar a la derivada de la función de x. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues el coseno. Y con eso nosotros ya habríamos terminado el segundo apartado de nuestras propiedades de las derivadas. Bueno, llegado a este punto, descansamos aquí un poquito y vamos a ver qué es lo que tenemos ya para finalizar el vídeo, ¿vale? En este punto tenemos ya la derivada del producto de funciones. O sea, ¿qué pasa cuando tengo yo dos funciones que se multiplican? ¿Cuánto vale la derivada de ese producto? Pues bueno, digamos que aquí la fórmula no es muy intuitiva. ¿Por qué? Porque normalmente vosotros pensáis que si yo tengo dos funciones y hago la derivada de esas dos funciones que se multiplican, pues la derivada de eso sería derivar la primera y multiplicarla por la derivada de la segunda. Desgraciadamente no es el caso, ¿vale? Y la fórmula es un poco más compleja que lo que acabo yo de poner. ¿Qué me dice la fórmula de la derivada del producto? Pues vamos a comentarla un poquito y la tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Fijaros que, como he dicho, tengo una función f de x multiplicada por otra función g de x. Y esas dos funciones, su producto, lo voy a derivar, ¿vale? ¿Qué es lo que simboliza eso? Los corchetes y el apóstrofe que hay ahí simbolizan que yo voy a derivar estas dos cosas que hay dentro del corchete. Pues bien, la derivada del producto va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esto parece un trabalengua, ¿eh? Vuelvo a repetir, lo repetimos. Derivada del producto, que esto es lo que todo el mundo se sabe. La derivada del producto de dos funciones f por g va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Ok? Un poco lioso, ¿no? Bueno, vamos a practicar un poquito los ejemplos y supongo yo que con los 3 ejemplos que creo que os he puesto saldréis un poco de duda de cómo funciona esta cosa. Vamos al lío. Hacemos por aquí un zoom y nos vamos a concentrar un poco en la función que tenemos. Fijaros, mi función, mi f de x, va a ser igual a x al cuadrado multiplicado por e elevado a x. Fijaros que esto, pues tengo dos funciones que son distintas. La primera sería x al cuadrado y la segunda sería e elevado a x. Son dos funciones distintas que yo no puedo multiplicarlas, digamos que están separadas de todas, y yo quiero hacer la derivada de eso. Pues vamos a hacerlo. Como me dice mi fórmula, la derivada del producto de esta función por esta función, f', va a ser igual a la derivada de la primera. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Bien. Por la segunda sin derivar. La segunda sin derivar la copio elevado a x. Más la primera sin derivar, copio x al cuadrado, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda? Pues la derivada de e elevado a x coincide con e elevado a x. Y con eso yo ya habría terminado, ¿vale? Recordad, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Veamos ahora otro ejemplito, ¿vale? Fijaros aquí que tenéis que estar muy concentrados porque, claro, estas fórmulas son un poquito más complicadas y no podemos permitirnos el lujo de relajarnos, ¿vale? Porque si no se nos va el ejercicio a hacer mal. Bueno, vamos al siguiente.
Siguiente función, f de x, que va a ser igual a seno de x por el logaritmo neperiano de x. Fijaros que son dos funciones, seno y logaritmo, que yo no puedo multiplicar entre ellas. Y yo quiero saber cuál es la derivada de eso. Pues la derivada, f' sería igual, vamos a pensarlo un poquito, sería derivada de la primera. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Bien, por la segunda sin derivar, pues copio el neperiano de x, más, seguimos, cambio de color de rotulador. Habíamos visto, ¿vale? Que perdí el hilo, derivada de la primera, derivada del seno, el coseno, por el segundo sin derivar, lo copio, más, ahora, la primera sin derivar, copio el seno, por la derivada de la segunda. Derivada del neperiano es 1 partido por x, como bien recordáis. Por lo tanto, ya tendríamos eso derivado y no podríamos simplificar mucho, ¿vale? Veis que siempre es lo mismo y que esta fórmula, la que tenéis aquí arriba, la tenéis que tener en cabeza y yo siempre pues me la sé así, derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, vamos al último ejemplo ya y terminamos el vídeo. En el último ejemplo os he puesto la siguiente función, f de x, que va a ser igual al producto de este paréntesis por esta función. El paréntesis sería f de x y la segunda función sería g de x. Si yo quiero hacer la derivada de eso, pues la derivada de eso sería, primero, derivada del paréntesis. ¿Cuál es la derivada del paréntesis? Pues dentro tengo una suma. Primero sería la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de x, que es 1, ¿vale? Ya he derivado el paréntesis, he hecho la derivada del primero. Derivada del primero por el segundo sin derivar, pues lo copio. Copio 2 elevado a x y listo. Y ahora, más el primero sin derivar, borro por aquí para que lo veáis, ¿cuál es el primero? El primero sin derivar, que era esto, pues copio ese paréntesis aquí, lo he copiado, por, y ahora tengo que hacer la derivada del segundo, que es 2 elevado a x. ¿Cuál es la derivada de 2 elevado a x? Pues copio el 2 elevado a x y lo multiplico por el neperiano de la base. Y se ha terminado toda esta historia, ¿vale? Bueno, chicos, tenéis aquí varias cosillas, funciones trigonométricas, derivada de la suma, que es muy intuitiva, derivada de una constante por una función y derivada del producto, que es lo más complicado. Os dejo unos ejercicios en la Moodle para que practiquéis. Consejo, a lo mejor, yo aquí en la derivada del producto he ido muy rápido, ¿vale? Lo que podéis vosotros es pues poner la función que hay por aquí, la podéis poner y vais haciendo las derivadas poco a poco y vais sustituyendo la función, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo y nos vemos.